En las colinas de Galilea, donde el viento soplaba entre los olivos y las casas de piedra guardaban el silencio de los siglos, vivía una niña llamada María. Nazaret, un pequeño poblado apenas mencionado en los mapas de la época, era un rincón humilde del Imperio Romano. Allí, la vida transcurría entre el trabajo del campo, las oraciones al amanecer y las esperanzas sencillas de un pueblo que aguardaba la redención prometida. María no era distinta en apariencia a las demás jóvenes de su aldea. Pero quienes la conocían decían que tenía algo en la mirada, una serenidad que no era común en los tiempos de opresión. Su educación fue sencilla, pero profundamente espiritual. Aprendió de su madre las oraciones antiguas de Israel, los salmos de David, y los relatos de las mujeres que habían marcado la historia del pueblo de Dios: Sara, Rebeca, Ruth, Esther. Su corazón estaba en silencio, pero atento. En una época donde la esperanza parecía dormida, María aprendía a escuchar. Sin saberlo aún, esa capacidad de escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma, sería el puente entre lo humano y lo divino. La joven vivía su fe como quien respira. Y aunque sus días estaban llenos de tareas domésticas y deberes familiares, dentro de ella crecía una intuición, la sensación de que Dios aún no había dicho su última palabra sobre el destino de su pueblo. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba entre las colinas, la vida de María cambió para siempre. El aire parecía diferente, y un silencio sagrado llenó la estancia. Entonces, una voz se hizo presente, no como un sonido exterior, sino como una vibración que lo envolvía todo. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Era el saludo de un mensajero celestial. María se sobresaltó. No entendía. ¿Qué significaban esas palabras? El mensajero, el ángel Gabriel, según la tradición, le habló del plan divino: concebiría un hijo, llamado Jesús, que sería llamado Hijo del Altísimo. El relato de la Anunciación ha sido contado miles de veces, pero pocas veces se detiene uno a pensar en la humanidad de ese instante. Una joven de unos 15 años, en un pueblo olvidado, recibiendo la noticia más desconcertante de la historia, que de su seno nacería aquel que cambiaría el curso del tiempo. Y María, con la sencillez de quien ama más de lo que comprende, respondió: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Esa respuesta fue el punto de partida del mayor encuentro entre el cielo y la tierra. Desde ese momento, el destino del mundo comenzó a latir dentro de su vientre. Los meses pasaron. María y José, su esposo, hombre justo y silencioso, emprendieron el viaje hacia Belén para el censo ordenado por el emperador. Era un camino arduo, lleno de polvo y fatiga. En el silencio del desierto, José sostenía el paso y María sostenía la promesa. La noche del nacimiento fue sencilla. Una cueva, un pesebre, un puñado de estrellas. No hubo palacios ni coronas, pero el universo entero pareció inclinarse ante aquel niño. Jesús vino al mundo envuelto en pañales, y María lo sostuvo entre sus brazos por primera vez. Imagina ese instante, una madre, temblando de emoción, mirando el rostro de su hijo. Pero esta madre sabía que aquel niño no era solo suyo. Lo que sentía no era solo ternura, sino un profundo respeto ante el misterio que sostenía. En los ojos del pequeño Jesús brillaba algo antiguo, eterno. María, sin entender del todo, guardaba cada detalle en su corazón. Esa primera mirada entre madre e hijo fue el inicio de una relación única, una unión de amor humano y destino divino. Y aunque el mundo dormía ajeno a lo que ocurría en Belén, el amor de una madre y la inocencia de un niño sellaban un nuevo comienzo para toda la humanidad. De regreso en Nazaret, la vida se volvió tranquila otra vez. Durante años, nada extraordinario pareció suceder. Jesús crecía como cualquier otro niño del pueblo, corriendo entre los talleres, aprendiendo los oficios de José, escuchando las historias que María contaba al caer la tarde. Eran años silenciosos, los años ocultos de los que apenas hablan los evangelios. Pero en ese silencio, se forjaba algo inmenso.
Jesús aprendía de su madre la fe, la paciencia, la ternura. María, a su vez, veía en su hijo reflejos de algo más grande, una sabiduría precoz, una mirada que comprendía el dolor del mundo con compasión. Nazaret fue el primer hogar del Mesías, y el taller de José, su primera escuela de humildad. Allí, entre el serrín y las herramientas de madera, el Hijo de Dios aprendió el valor del trabajo humano. Y María, que lo observaba en silencio, comprendía cada vez más que su hijo pertenecía a todos. En esos años comunes, el amor entre ambos se hacía más profundo. No había milagros aún, pero sí el milagro de la vida compartida, el pan, las risas, las lágrimas pequeñas de cada día. Esa fue la primera comunión entre María y Jesús, una vida sencilla, pero llena de presencia divina. Un día, el niño se hizo joven, y el joven, hombre. Jesús comenzó a sentir el llamado interior de su misión. María lo notó antes que nadie. Conocía los gestos de su hijo, sus silencios, la manera en que miraba el horizonte. Algo estaba cambiando. En un pasaje del Evangelio se cuenta que, cuando Jesús tenía 12 años, se quedó en el templo de Jerusalén, dialogando con los sabios. Sus palabras asombraban a todos. María y José lo buscaron angustiados durante 3 días. Cuando lo hallaron, Jesús les dijo: ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? María no comprendió del todo, pero lo guardó en su corazón. Era la primera vez que su hijo hablaba como quien tiene una misión más allá del hogar. Años después, cuando Jesús dejó Nazaret para comenzar su ministerio, el silencio volvió a ser el compañero de María. Lo dejó partir con la fe que solo una madre puede tener, la fe de quien confía incluso cuando no entiende. Durante la vida pública de Jesús, María aparece pocas veces en los evangelios. Pero cuando lo hace, su presencia es decisiva. En las bodas de Caná, fue ella quien provocó el primer milagro. Vio la necesidad antes que nadie y, sin imponer nada, dijo solo una frase que quedó grabada en la historia: hagan todo lo que Él les diga. Aquella frase es la esencia de su papel: guiar sin protagonismo, acompañar sin estorbar, confiar sin condiciones. Jesús transformó el agua en vino, y María comprendió que la hora de su hijo había comenzado. Desde entonces, lo siguió en silencio. Lo escuchaba enseñar, curar, perdonar. Y aunque su corazón de madre temía el desenlace, sabía que ese era el camino para el cual había dicho sí muchos años atrás. Entre ambos existía una comunicación silenciosa. No hacían falta palabras. Jesús sabía que su madre estaba allí, sosteniéndolo con la fuerza invisible del amor más puro. María, por su parte, veía en él al niño de Belén y al Salvador prometido. Era el mismo rostro, pero ahora marcado por la compasión de quien carga sobre. El día llegó. En el monte Calvario, bajo un cielo oscurecido, María estuvo de pie junto a la cruz. No gritó, no huyó. Permaneció. Fue su, sí, más difícil, su segundo parto, el nacimiento de un amor que abarcó a toda la humanidad. Jesús, ya al borde de la muerte, la miró y dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Con esas palabras, el vínculo entre ambos se extendió más allá del tiempo. María se convirtió en madre de todos, y Jesús entregó su último acto de ternura a quien lo había acompañado desde el principio. Tras la resurrección, la tradición dice que Jesús se apareció primero a su madre. No hay evangelio que lo confirme, pero muchos teólogos han dicho que sería imposible que no fuera así. ¿Cómo no habría de presentarse ante ella, que lo había esperado en silencio junto a la cruz? Y así, el encuentro entre María y Jesús, que comenzó en una pequeña casa de Nazaret, culminó en un amor eterno, más fuerte que la muerte. Ella, la joven que creyó sin ver, fue testigo del cumplimiento de todas las promesas. Él, el Hijo que vino al mundo a través de su fe, la elevó con su victoria sobre la vida y la muerte.
María y Jesús no se conocieron en un día, ni en un solo momento. Su encuentro fue un proceso, el de una madre que fue descubriendo en su hijo el rostro de Dios. Y el de un hijo que, al mirar a su madre, veía reflejada la ternura del Padre Celestial. Su historia no es solo un relato del pasado. Es el recordatorio de que lo divino puede habitar en lo humano, que lo sagrado puede comenzar en lo sencillo. María enseñó a Jesús a decir su primera palabra, y Jesús enseñó al mundo la palabra eterna. Ambos compartieron un amor que transformó la historia, y que sigue transformando corazones hasta hoy.